Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Según Human Rights Watch, en México aproximadamente el 90% de los delitos nunca se denuncian. Una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16% de las investigaciones se resuelven mediante el sistema legal. Esto significa que, por ejemplo, las autoridades han resuelto poco más del 1% de todos los delitos cometidos en 2021. Hesíodo cantó que Metis, la diosa de la justicia, la equidad y ley natural, concibió con el dios supremo del Olimpo, Zeus, a las Horas, 3 hermanas llamadas Eunomía, Dike e Irene, es decir, literalmente, buena ley, justicia y paz. En un país feliz, el orden debe estar regido por la ley buena, la justicia y la paz. Y para lograrlo, sin duda, es necesario el derecho. La palabra derecho procede del latín directus, lo recto, lo rígido, y está emparentada con palabras como regla, rectitud, regir, correcto o dirección. Los más observadores se habrán percatado de que si la diestra es la derecha, la siniestra es la izquierda. Lo hecho con derecho es lo correcto, lo hecho chueco, lo siniestro. ¿Cómo debe estudiarse, enseñarse y practicarse el derecho? ¿Cuáles son las claves de una buena educación jurídica? ¿Sabías que México es uno de los países del mundo con más escuelas de derecho? ¿Cómo fomentar la conciencia contra la corrupción? ¿Cómo lograr que el derecho sea derecho? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Ana Zorrilla. Ana María Zorrilla Noriega es maestra en Derecho y Gobierno por la American University Washington College of Law y doctora en Derecho por la UNAM. A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio de Investigación Exitam, la beca Fulbright García Robles o el Premio al Mejor Artículo de Investigación de la University Washington College of Law. Actualmente es la directora de la licenciatura en Derecho del ITAM, además de la coordinadora de la Clínica en Derecho y Política Pública y del proyecto de Cultura de la Legalidad de esta institución. Pues bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Marina, Javier, Margarita, Carlos. Realmente es un placer estar aquí. Me siento muy afortunada por la invitación. Los afortunados somos nosotros. Claro. ¿Cómo definirías esta palabra con la que has estado trabajando desde hace años? Tantos años. Y que, pues, a la hora de decir cómo definirla, pues es un reto, ¿no? ¿Qué es el derecho? Es un gran reto. Yo les diría que el derecho es una palabra, primero que nada, de enorme relevancia para nuestra vida en sociedad. Creo que tiene un significado a nivel sistémico y a nivel individual. A nivel sistémico, se trata precisamente de un sistema, valga la redundancia, un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento humano. Este sistema, desde luego, no es estático, todo lo contrario, debe ser dinámico, debe de tener la capacidad de adaptarse a cada momento que vive cada sociedad, a cada contexto particular. Y además, cada norma que integra el sistema jurídico también debe interpretarse a su vez a la luz de las circunstancias particulares que vive cada persona, ya cuando se aplica el derecho. Esto nos lleva, al significado a nivel individual. Aquí siguiendo una definición de Luigi Ferrajoli, que es un autor que estudiamos ahí mucho en la carrera, él dice que un derecho subjetivo es una expectativa jurídica formada en una persona respecto a la acción o la omisión proveniente de otra persona. O sea, un A ver, derecho explícalo más, Ana. o sea, es Una expectativa. lo que esperamos de los demás, cómo deberían comportarse. Pero está jurídicamente fundada, está fundamentada en O sea, que espero que los que me rodean cumplan la ley. Espera uno
que el otro pues no me robe o no me actúe pegue u omita. Esas son omisiones, por ejemplo. Ok. Justamente. Pero también hay acciones. Ok. Que el Estado preste un servicio, por ejemplo, de prestación. Servicio público y educación. Servicio Luego público, hablaremos por de tu eso libro. creo que mi mente Ok. lo lleva. Sí, pero hay muchas obligaciones positivas Ajá. y también negativas Ujú, de esa expectativa que tiene una persona respecto al otro. ujú. Cuando esa expectativa se relaciona con un bien primario ligado con lo que llamamos dignidad humana, que es nuestra condición misma como ser humano, entonces hablamos de un derecho humano. Ujú. Pero desde luego hay muchos otros derechos subjetivos que son derechos que son expectativas jurídicas fundamentadas en una norma respecto a una omisión o una acción que no necesariamente está ligado con la dignidad humana y aún así debe respetarse. Como por ejemplo. La renta, ¿no? O sea, ok, tampoco muy es bien. De acuerdo. que me pague la renta mi persona arrendataria, pues no es una... Algo que esté Bueno, vinculado con la dignidad ajá, humana. tampoco, pero bueno, por supuesto que me la dé en ese sentido. Entonces, pero además, dando un paso atrás, y en una universidad, desde luego, pues podemos hablar del derecho como una ciencia. Una ciencia social. Social. No, cuidado. Social. Un momento. Ahí Sí, fíjate que ahí tenía yo un sí, ahí. asterisquito, porque dije, va a ser Cuidado un tema con para Carlos. platicar. Hay desde luego distintas perspectivas. Se puede entender como una disciplina, para algunas personas una ciencia, que O un arte, como estudia mínimo un arte, arte. una Sí. técnica, un Una método, técnica. una herramienta. Aquí siempre yo digo lo mismo, que en la antigüedad griega la palabra que se utilizaba para decir ciencia y arte era la misma, tecne. De hecho, de ahí viene qué técnica, pero interesante. esa era la palabra que se usaba para decir arte, ¿no? Pero bueno, Y continúa, perdón. técnica es muy acertada en el caso de derecho. Ujú. Bueno, el derecho es un arte, una técnica, una Todo- ciencia, Todo eso. una Pero disciplina. que nos permite... Entre comillas, pongamos. Entre comillas ciencia sobre todo, porque es muy discutible, ¿verdad? Se aproxima a esto que estamos hablando. Ujú. Un sistema de regulación del comportamiento humano que nos permite vivir en relativa, en relativa paz, orden, Ajá. y que no sea esto un caos. ¿Y cómo enseñar pues el derecho? ¿Cómo enseñar el derecho? Te digo, son grandes preguntas Sí. que no son muy difíciles de sintetizar. Bueno, tenemos primero que nada que asumir conciencia respecto a los retos que vivimos actualmente. Ujú. Una sociedad, y no estoy hablando solamente de México, desde luego, caracterizada, nuestra sociedad contemporánea, por injusticias, desigualdades, violencias, que son estructurales, que son de origen, que son altamente preocupantes. Es un entorno social en el que nosotras desde las universidades, estamos formando a las futuras personas profesionales del derecho. En México, concretamente, no es que esto sea malo, desde luego, es solamente una descripción de un hecho. De la matrícula total que tenemos en educación superior, adivinen qué porcentaje Yo lo estudia programas relacionados con derecho. Yo lo sé porque En su preparé el mayoría programa. licenciatura, pero bueno, especialidad, doctorado. 10%. 7.8. Ok. Sí, Ok. bueno, Es mucho sí, con la cantidad de carreras que hay. Es altísimo. Muy Con la amplio. enorme variedad que hay de opciones para estudiar, ¿no? Que ahorita vemos a nuestras juventudes decidiendo y yo digo, ay, qué abrumadora decisión, ¿no? Creo que es cantidad. la tercera carrera más demandada, según leí en alguno de tus Sí, textos. es muy creo. impresionante. Y bueno, el dato que rescataba Javier hace rato, pues sí, ¿no? En realidad somos el país con más escuelas de derecho en el mundo, ¿no? O sea, ¿Y a qué se debe eso? por supuesto que es un fenómeno multifactorial, Carlos, pero yo te diría que un factor muy importante en este hecho también, de que haya tantas escuelas, es la facilidad que existe para poner una escuela de derecho. La Ley General de Educación establece algunos requisitos, pero son, como te diré, más formales, más de existencia de elementos de plantel, de profesorado, de plan de estudios, y no de evaluación de calidad en lo absoluto. Y después uno diría, pero contestando a la pregunta de Carlos, además de la parte de la facilidad para constituir una escuela de derecho con autorización para hacerlo, pues hay desde luego una demanda alta de personas que desean dedicarse a la carrera. Hay una persona especialista que es excelente, que se llama Luis Fernando Pérez Hurtado, que ha estudiado mucho la educación jurídica y la situación en México,
que él relata mucho como, pues hay diversos factores por los que las personas desean estudiar derecho, desde luego. Una parte es la preocupación de nuestro Estado de Derecho, de las cifras como las que ahorita Javier citaba, que realmente son estremecedoras. Nosotros en el ITAM la estudiamos esa cifra en el primer semestre de la carrera, en una materia que tenemos de cultura de la legalidad, pues para concientizarnos de la situación. ¿Cómo puede ser que el 90% como que lo dice uno y sigue sin creerlo, ¿no? Sí, 9 de cada 10 delitos que se cometen ni siquiera se denuncian. Y a eso se llama cifra negra. Deja tú ya los denunciados, que también nos dijo Javier el resto de la cadenita, que es hiper preocupante. Pero antes de eso, 9 de cada 10. Estamos hablando de derecho penal, de delitos, que bueno, es gravísimo. Es preocupación, perdón, y es que la profesión jurídica, bueno, está relativamente bien pagada, hay mucha demanda de servicios jurídicos, entonces tiene un alto índice de empleabilidad. O sea que si se denunciaran el 100%, habría muchísimo más trabajo todavía para los abogados. Qué terrible. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el hecho de que sea una carrera popular no es algo malo. El hecho de que haya muchas escuelas de derecho podría ser algo bueno, si las más de 2.700 fueran de alta calidad. Sí. No es que no haya buenas escuelas en México de derecho. Además del ITAM, desde luego, hay buenas, pero imagínense de esas 2.000. Porque en el camino regulatorio no hay realmente un sistema de acreditación, de certificación de la educación que se está impartiendo en las universidades. Y luego para el acceso a la profesión, y seguiremos platicando ahorita. De todo esto hablas en un artículo tuyo, Challenges for Skills Creation in Legal Education, An Analysis of the Mexican Context in Line with Global Trends, un artículo con Marcos Sánchez, que les valió el premio Engrane 2024. ¡Felicidades! Gracias, Margarita. Y bueno, y en él justamente hablan de eso, de un diagnóstico de la situación en México, y verás estos datos, ¿no? Que existen unas 2.700 escuelas. Sí. Me decías también el otro día que cuántas se crean a la semana, ¿no? El Centro de Estudios, Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, que tiene sede en Monterrey, comenta que cada 2 semanas se crea una nueva escuela de derecho. En México. Entonces les digo al grupo de cultura, les digo, oigan, pues ahorita que nos llevamos conociendo ya van 4 nuevas, nada más este semestre. Sí, no, es un tema digno de estudio y de preocupación y de ocupación. Claro. Entonces, ¿cómo se lograría o cuáles serían las bases? Y esto se relaciona también con algo de lo que hablas aquí en servicio público y educación. Que leíste, sí. De cómo el Estado debe regular justamente pues ciertos servicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones que el Estado debería garantizar que cumplan esas escuelas de derecho que afloran como hongos en México? En el caso del servicio público educativo, el servicio educativo, tanto particular con autorización como público propiamente, yo diría que tendríamos que tener muy en cuenta 5 etapas regulatorias. 5 etapas. Que tendríamos que reordenar, fortalecer, alinear y ponernos de acuerdo en México. Ajá. El primero sería el que ya platicaba ahorita con Carlos, de los requisitos para establecer una institución que imparta la licenciatura en Derecho. Después sería la acreditación o la certificación o algún mecanismo que evaluara la calidad de la educación que se imparte en estas instituciones. En México tenemos un sistema de acreditación que seguramente aquí en el ITAM conocemos de que el COPAES, y entonces hay distintas instituciones acreditadoras. Bueno, solamente el 16% de las más de 2.700 escuelas de derecho cuentan con algún tipo. Todas las demás, el resto, no. Y uno diría, bueno, pero para graduarse, para que las personas se gradúen, tal vez sí hay más filtros. Pues cada universidad establece sus mecanismos, como aquí en el ITAM sabemos que nuestro reglamento tiene tesis, tesina, otro tipo de modalidades, bueno, pero hay varias universidades que, pues, algún examen de conocimientos, solo acabar tus materias, varía, ¿no? Y diré uno, bueno, pero eso, lo estableció cada universidad, pero la SEP, con su expedición de la cédula, con la Dirección General de Profesiones, ahí sí tal vez hay algún tipo de cuidado de la calidad, tampoco. Es un trámite, como sabemos, únicamente administrativo, en el que se revisan los papeles y se expide la cédula. En derecho, la cédula, en muchos países,
¿cómo les diré? La licencia para practicar, para ejercer la profesión jurídica, pues está dividida en áreas, en lo que llamamos nichos de la profesión, que hasta hay personas que le llaman profesiones jurídicas de tan variado que es. Yo veo a mis compañeros del ITAM contemporáneos, ¿no? Hombre, cada uno se dedica a cosas realmente tan distintas, ¿no? Son caminos amplísimos. Y aquí en México con la cédula puede uno practicar en todas las áreas cualquiera de las y áreas. en todas las jurisdicciones. En un sistema federal la legislación puede variar muchísimo según de un cada estado a estado. otro. Pero eso es terrible, Ana, porque si lo traslado a medicina, sería Sí, que Qué que miedo. cualquier doctor te puede operar del cerebro. Digo, para ponértela fácil, ¿sí? Es decir, los doctores que son generalistas, no sé qué, pueden agarrar el cuchillo, darte un martillazo, abrirte el cerebro y cambiarte. Y tienen permiso. Así. ¿Cómo es posible? Y esto es lo mismo, ¿no? Es equivalente, digo, no lo vemos a ese grado, pero es equivalente o peor. Justamente así, Carlos, justamente así. El quinto eslabón y último yo les diría que es ya en la práctica jurídica. Bueno, pero sí hay colegiación obligatoria, hay un examen como de la barra, ¿no? Que Sí pone hay. el examen. No, No, tampoco. que digo, en muchos países hay también esa último eslabón para por supuesto, un comité, un código de ética para la práctica, para estar incentivando y castigando mala praxis, ¿no? Tampoco lo hay, tenemos 3 colegios, pero con muy poca afiliación. ¿Es lo mismo en otros países? No, para nada. Y a riesgo de sonar súper elitista, pero ¿qué nos sale peor entre el caldo y las albóndigas? Tener tantas escuelas donde mucha gente sale no tan bien preparada y entonces supongo que se pueden cometer muchos errores y cosas así, o tener pocas escuelas, menos abogados, pero que estén todos muy bien preparados. Sé que está muy hipotética, pero... O sea, tu pregunta es ¿qué sería mejor? Ajá. Tener menos abogados. Yo lo tengo tal muy vez. claro, yo opto por los mejores abogados. Y además Por la segunda. también lo Sí. tengo muy claro en el sentido de que hay muchos abogados que no se dedican al derecho, que hacen otras cosas. Entonces, aunque haya muchas escuelas, aunque haya muchos, no los están preparando para lo que se deberían de dedicar. Y creo que de ahí viene un poco el que esté tan retrasado todo. Oye, Carlos, yo me andaba preguntando de qué nos va a hablar hoy Carlos. Yo también, la verdad. Y me sorprendiste, y tenía una pregunta, pero tú me sorprendiste Sí. con algo que nos trajiste. Sí. Un texto que titulaste Los teoremas del juez. Ahora nos platicas. Pero aún así quería también compartirles lo que una vez me dijo un alumno de Derecho, Alexei, creo que se llama, y que no sé qué les conté en clase. Me dijo, ay, profe, parece que no sepa que los abogados son como los bananos. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Pues que no hay ninguno derecho, ¿no? Dije, ¡Ay, no! me lo dijo un alumno de Derecho, ¿no? Y dije, ¿cómo bueno, ¿de qué nos vas Ay, a no. hablar, Carlos? Ay, no. ¿Qué es la definición que nos puede ayudar para decir que una cosa sea recta y otra no? De rectas paralelas, de teoremas del juez, ¿de qué? ¿Cómo vas a salir de esto? Lo primero de los que les voy a hablar es de lo que dijo Marina al principio, que dijo que derecho era como recto. Ujú. Qué raro, ¿no? Porque en matemáticas, cuando hablamos de ángulo recto, no es nada recto, ¿no? ¿Cierto? Bueno, Cierto. simplemente una anotación ahí a lo que dijo. Esperemos no a sea lo que igual. dijo Marina, ¿sí? Y lo que les quiero decir es que, bueno, todos hemos oído miles de chicos que dicen, yo voy a estudiar Derecho porque no hay matemáticas. Es decir, Sí, no tanto porque sí. digan, me encanta, pero aquí en el ITAM tienen que estudiar matemáticas. ¿sí? Sí, aquí es el Todos contraejemplo, tienen que pasar. pero sí es muy común. Pero en eso me puse a pensar de qué es lo que está pasando, y lo que pasa es que hay cosas muy opuestas en derecho, ¿sí? Bueno, en derecho y si hacemos un símil entre matemáticas y derecho, ¿sí? Yo hablo aquí en este articulito de los teoremas del juez, en donde pongo que más o menos los jueces tienen su sistema de axiomas igual que en matemáticas, y luego a partir de eso, con cierta lógica, resuelven lo que tienen que resolver. Qué Pero Ana nos dijo también ahorita, y eso es muy importante porque entonces no funciona igual, que es un sistema dinámico, que van cambiando sus definiciones. interesante. Y entonces cuando van cambiando las definiciones ya no tienes teoremas y ya no tienes cosas de las que uno pueda estar seguro, independientemente del caso.
porque les estás cambiando los axiomas finalmente, ¿sí? Entonces, sí hay una enorme diferencia también entre matemáticas y derecho. Y por otro lado, la lógica, esa sí creo que es bastante similar tanto en matemáticas como en derecho. Entonces, sí hay ciertas cosas que son muy, muy parecidas y otras que son muy diferentes. Y para terminar, les voy a decir que sí se relacionan muchos matemáticos con derecho. Y tal vez la persona más conocida en matemáticas, evidentemente, es un abogado famosísimo, Pierre de Fermat. ¿Era abogado Fermat? Era abogado y así vivía. Que ya es casi nuestro amigo porque viene a todos los programas. Y se dedicaba al derecho. Vivía de eso, Mira. de eso. Wow. Y las matemáticas eran su hobby. Wow. Entonces, Órale. les voy a contar la historia de lo más famoso que se conoce de él. Él estudiaba y leía las matemáticas por gusto y estaba leyendo un libro de teoría de números, no importa el que sea, ¿sí? Entonces estaba leyendo, iba leyendo las cosas y hacía anotaciones en el margen de lo que él entendía, de cómo lo entendía, no sé qué, hasta que llegó a una partecita sobre el teorema de Pitágoras y dijo, ay, ¿qué tal si eso en vez de ponerle cuadrados le ponemos una n? Y entonces, al cabo del tiempo, regresó ahí y puso en el margen. Es bastante fácil demostrar esto, yo lo puedo hacer, pero no me cabe en el margen la demostración. No. Tardaron siglos en No. poderlo demostrar, Wow. siglos, ¿sí? ¿Por qué no lo apuntó? Porque no, Sí. porque yo creo que se equivocó. Ah. Yo eso es lo que creo que se equivocó. Pero es una historia interesante. maravillosa que ha dado muchas matemáticas en general que se han aplicado para muchas cosas, ¿sí? Porque el ver si es cierto o no es cierto no es una cosa esencial para la vida diaria, ¿sí? Pero sí, todo el poder llegar hasta eso sí ha sido esencial, ¿sí? En la vida diaria, en muchas aplicaciones. Entonces, sí hay muchos paralelismos, sí hay muchas cosas iguales en matemáticas y en derecho. Por ejemplo, ya una ultimita, ¿sí? Un número es igual a sí mismo, siempre. No creo que haya aquí alguno que me diga que no, aunque me veas con esos ojos. No, estoy concentrado. Y un individuo es igual a sí mismo, siempre. Bueno, eso ya Y eso cambia, no es cierto. Eso no es cierto en derecho, Eso, ¿verdad? sí, no. En derecho Y en no la es vida. cierto. ¿Sí? No. No es lo mismo en algún momento que en De un la momento vida. más Sí. tarde. ¿Sí? Muy interesante. O un mismo derecho respecto a distintas personas. ¿Verdad? Y ahí es donde las cosas se vuelven muy complicadas. Es muy Y de- interesante. Y muy difíciles. Y de ¿sí? hecho yo Por creo- ejemplo, y los mismos axiomas, bueno, yo siento que a veces medio mal redactados, ¿no? Porque dicen que si hay dos personas que coinciden en decir la misma historia, pues entonces ya sienten como que es algo verdadero, ¿no? Pero pensemos que la dicen 4 personas. Entonces yo no puedo aplicar eso porque eso habla nada más de 2 personas, no de 4 personas. Claro. ¿Cierto o no? De Sí, hecho, yo pensé sí. que ibas a platicarnos de por qué la izquierda y derecha se ven invertidas en un espejo o algo así. ¿Hay ¿Qué explicación matemática Bueno, para esa eso? es la simetría, pero te la pongo peor. Si tú te acuestas frente a un espejo, y esa se las dejo para que la piensen, es Sí. muy bonita. Acuéstate, en vez de ponerte enfrente, acuéstate frente a un espejo, ¿sí? Ajá. ¿Pero de lado o con nada más con los pies? Acostado. Acostado y viendo al espejo, para que puedas ver, ¿sí? Ajá. Entonces te acuestas frente al espejo y entonces, pues, si este lado se va a este lado cuando estamos de pie, ¿por qué la cabeza no se va a los pies cuando estamos acostados? Eso sí, para que lo Ay, piensen. no. Qué buena pregunta. Me lo Eso hubiera sí, preguntado ni para que siquiera. lo piensen, ¿Por ¿sí? qué, Carlos? No, para que Ah. lo piensen. Esa es la tarea. Margarita. Tarea de la Nos semana. lo va a Para que hacer como Fermat. piensen, Ah. sí. 100 años después. A lo mejor Carlos, pues, Margarita no nos contestó. que- En fin, Oye, aprovechando, Ana, que estábamos hablando de que el derecho es la tercera carrera más demandada en México, ¿cuáles crees tú, como directora de carrera de una de las universidades punteras, desde luego, en la enseñanza del derecho, que son las habilidades requeridas para ejercer el derecho? O sea, ¿qué necesita Un buen una abogado. persona que quiera estudiar derecho desarrollar en su estudio? Es muy interesante, Javier, la pregunta, te agradezco, porque justamente acá en el ITAM decimos mucho que la licenciatura en Derecho del ITAM les prepara a las personas que forman parte de ella para ser agentes de cambio exitosos. ¿En dónde? Desde la trinchera en la que se dediquen, pero de cambio social, por todo lo que decíamos, ¿no? Para ser ese agente exitoso de cambio social se requiere un complejo
y muy robusto conjunto, no solo de habilidades, sino también de conocimientos, desde luego, y de actitudes, ¿no? Es muy amplio, ¿no? La función social diferenciada que tiene la profesión jurídica requiere este paquete complejo, ¿no? Que conocimientos técnicos, desde luego, de las principales ramas del derecho. En el ITAM tenemos estos conocimientos interdisciplinarios utilísimos para tener una visión más cercana a la realidad de los problemas. Tenemos también una educación internacional del derecho en el ITAM, cosa que también es uno de nuestros grandes factores diferenciadores, que le hacen una educación jurídica muy especial, ¿no? Y práctica, porque tenemos las clínicas, los laboratorios. Pero bueno, me desvié un poco. ¿Por qué tenemos este modelo educativo en la carrera? Pues para fomentar también, además de los conocimientos técnicos, pues habilidades que son tanto cognitivas. Ahorita que decía Carlos, ¿no? Bueno, sí hay unas partes que es comprensión de lo que dicen las normas jurídicas, aplicación a los casos concretos, ¿no? Interpretación de los contextos, sistematización respecto a las normas internacionales. Hay varias cosas cognitivamente complejas, pero también, desde luego, hay que tener sensibilidad, empatía, resiliencia, madurez emocional. Y para eso una de las medidas que ustedes aplican es el trabajar con lo que llaman clínicas, ¿no? Es totalmente, Javier. ¿Qué es esto de las clínicas? Las clínicas jurídicas. ¿Ustedes qué han escuchado de las clínicas del ITAM? Para no bueno, repetir. pero nuestros oyentes no han oído nada de ello. Entonces, ¿qué significa esto de learning by doing? Las personas aprender, que amablemente nos están escuchando. Me sentía yo tan en casa. No, estamos en casa, pero nos oyen casa en Argentina, en España, en qué honor. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué es esto de aprender haciendo? Bueno, pues muchas gracias, Javier. La verdad es que la educación clínica del derecho es una tendencia global importantísima hoy en día, porque desde hace ya varias décadas se detectó una tendencia en la educación jurídica alrededor del mundo, que era la desconexión entre lo que sucede en el aula y lo que realmente pasa en la práctica profesional. Para acercar esto, una de las medidas más efectivas que se han encontrado en el mundo ha sido la educación clínica del derecho. En el ITAM tenemos un programa muy, muy robusto y muy atractivo. ¿Y cómo que funciona tiene mucha variedad. Se te iluminan los ojos. Es maravilloso, la verdad. Actualmente nuestro estudiantado elige, o sea, son, como les diré, es un oxímoron, le llaman, ¿verdad? Oxímoron, en el sentido de que son materias optativas, pero obligatorias. O sea, tienes que llevar 4, sí es, ¿verdad? Sí. No estoy cometiendo. No. Son 4, pero tienes 9 para elegir. Ok. Pero tienes que llevar 4. Tratamos de fomentar, pues, la máxima posibilidad de que prueben, descarten, de que orienten más su vocación, confirmen lo que les gusta, descarten, etcétera. Acá su servidora, yo tengo el gusto de coordinar la de Derecho y Política Pública desde 2015. Entonces es un proyecto muy querido, ¿qué hacen, por muy ejemplo? estimado. Llegan ahí los alumnos y ¿con qué problema de la realidad ahí disparan el curso? gestionamos proyectos en colaboración con otras universidades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos profesionales, que nos encargan, que gestionamos de manera colaborativa, con asesorías especializadas, como a manera un poco de consultoría pro bono, evidentemente, y en temas de alta incidencia social. Y colaboramos para la causa a la que trabaja la organización aliada, llamémoslo así. Un ejemplo que tenemos desde hace ya varios años es una institución de asistencia privada que seguramente han escuchado, Proeducación. Tiene un modelo de acompañamiento para escuelas primarias públicas, ahora está empezando a explorar secundarias, virtuosísimo, ¿no? Como muy respetuoso y a la vez de gran apoyo para que las escuelas fortalezcan, según el diagnóstico, diversos procesos que tienen al interior. Y nosotros, pues como equipo jurídico, porque además son estudiantes ya del ITAM, pero que están acabando su carrera, entonces en general son estudiantes muy espectaculares, buenos, ya los que están ahí en las clínicas, bueno, sobre todo en las que son terminales, pues. Y entonces les ayudamos, hemos ido a pintar escuelas, hemos desde luego hecho diagnósticos jurídicos interesantes. Este semestre estamos trabajando programas federales, presupuestales, que tienen incidencia en las escuelas con las que trabaja PROE. Es muy interesante. No entro en detalles.
hay mucho que platicar. Wow. Pero las clínicas, no solo está la de Derecho y Política Pública. La que tiene más tradición y más tiempo en el ITAM es la clínica del Centro de Acceso a la Justicia, el CAG. El CAG es un despacho gratuito que tenemos de asistencia para personas con escasos recursos, asesoría jurídica gratuita, es lo que brindamos. No, pues desde 1994. Ayer platicaba yo con un estudiante que está feliz haciendo su servicio social ahí. Y le decía, ay, fíjate, le digo yo, pues en 1994, ¿tú cuándo naciste? No, en 2005. Digo, no, pues tiene 11 años más que tú, el lugar donde estás, estaba feliz. Porque empiezan a tener contacto con la práctica profesional. En ese caso hacen sobre todo litigio civil, familiar, mercantil. La profesora Nitze Pérez coordina el Centro de Acceso a la Justicia. Lo hace de maravilla. Saludos, Anit. Pues hablando de los que nacieron en el año 2000 y los alrededores de este año, Marina, hoy también saliste a preguntarles. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. ¿Por qué consideras que es importante estudiar Derecho o tener nociones básicas del Derecho? Bueno, más que estudiar Derecho como tal, yo creo que es importante y necesario en todos los sentidos tener nociones básicas de Derecho, porque finalmente todo lo que hacemos día a día existe dentro de un marco legal. O sea, todas las relaciones en la sociedad se rigen y están determinadas de una manera u otra por las normas que hemos elegido como sociedad. Entonces, en la medida en que tú puedas entender ese marco normativo en el que tú te mueves, más vas a poder defender tus derechos, más a poder exigir las cosas que te pertenecen, y yo creo que en general es bueno por esas razones. Pues para conocer tus derechos y obligaciones como ciudadano, para evitar este tipo de tranzas y para conocer las cosas a las cuales tú tienes derecho y que la gente ni los políticos te engañen y sepas pues en el contexto en el que vives y pues sí, ¿no? Pues sí, igual, o sea, tenemos que vivir bien en sociedad, pues el derecho nos orienta. También creo que sirve porque pues en la Constitución, además de nuestros derechos, se explica cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces, a través del derecho no solo conocemos nuestros derechos y obligaciones, pero también cómo opera el Estado. Entonces, creo que eso es importante. Tantito, nada más. Gracias. Como ingeniero, no lo veo altamente necesario en mi vida, no es algo que use mucho, creo que es de lo más alejado que pueda haber, pero aún así definitivamente siempre es bueno saber más. Entonces, no sé, desde una situación tan básica como que te estén tratando de transar, no sé, te paren y justo están intentando transarte a, no sé, alguna otra ocasión en la que en algún lugar te brinden un mal servicio y sabes que no es la manera en la que se deben de hacer las cosas, por lo menos una noción básica sí seguro te saca de problemas. Creo que sí, o sea, si estás en un país en el que te riges por una ley, es muy importante saber cuáles son estas leyes para saber qué tienes derecho a exigir, qué es lo que te pueden exigir y actuar conforme con eso para estar como, o sea, viviendo en armonía, por así decirlo. Y también si te detienen, si te cobran una multa o algo así, pues poder decir como, me estás cobrando mal, ya sabes. Y pues creo que tipo en industrial no llevamos ni una clase de derecho y se me hace fatal. O sea, creo que con una sola tendrías las suficientes bases para como tener una noción básica y no la llevamos, entonces sería bueno que la incluyeran. Ana, misma pregunta. ¿Por qué crees que es importante estudiar Derecho o tener nociones básicas de este? Bueno, la carrera en Derecho, sin duda alguna, dota a la persona estudiante de una caja de herramientas para poder mejorar la vida de las personas, la realidad jurídica de las personas. Le da habilidades para dirimir controversias, argumentar su postura argumentar con argumentos. Argumentar su postura de manera lógica y esperamos siempre que también lo que decíamos hace rato, ¿no? Le dé habilidades socioemocionales, actitudes de profesionalismo, de ética, de rigor profesional y también de excelencia humana para conducirse de la mejor forma. Hace algún tiempo presentó aquí un libro Tito Garza Onofre, que está actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
que se llama No estudies derecho. Y fue muy interesante leerle. Y de verdad, verdad recomienda no estudiarlo, es sarcástico. Se refiere a no estudiar derecho en el sentido de innovar, romper paradigmas, romper estereotipos. Es muy interesante, ¿no? Justamente estudiar derecho nos da esa caja de herramientas para ser agentes de cambio social. Y desde 2019, aquí en el ITAM, en nuestra carrera en Derecho, impartimos una materia llamada Cultura de la Legalidad, que es más que jurídica. Tiene nociones básicas, desde luego, sobre todo de Estado social y democrático de derecho, corrupción, impunidad, realidad social actual, pero también es sobre todo, hay que decirlo, un curso puente entre la preparatoria y la carrera, como para abrazarles y dejarles ir en su carrera con una guía cercana. Qué bonito. Pero desde luego, sustantivamente, muestra esta necesidad de entender la profesión jurídica, volviendo a lo que decía Carlos, como una cosa bien trascendental para la sociedad y bien amplia, bien poderosa. Regresamos a las actitudes que decías, ¿no? De sensibilizar. Sí, y las generaciones actuales a mí me motivan y me hacen sentir sumamente orgullosa porque las noto deseosas de generar cambios, de denunciar injusticias, de no dejar las cosas como están, las cosas que no están bien, que son muchísimas. Y eso creo que es una maravilla, una característica genial de las generaciones actuales, porque podemos ayudarles a hacer el mejor uso posible de ese poder transformador. Poderosas en ese sentido, me refería yo, ¿no? De poder transformar. Entonces, en Cultura de la Legalidad también hablamos de ética profesional. El ITAM de 2020 a 2023 formamos parte del proyecto global de educación en integridad de la ONU. Un ejercicio global interesantísimo con Kenia y Pakistán y México. Y de México éramos 50 docentes del territorio nacional. Y por parte del ITAM estábamos con Cultura de la Legalidad. Y fue bien interesante porque el modelo global de la ONU pues tiene casos como más estandarizados de dilemas éticos y en general retos que la o el profesionista encuentran en la profesión en cuanto a integridad y ética. Lo que se hace en el proyecto es aterrizar al contexto mexicano y luego impartir el módulo en la universidad participante. Entonces, en este curso de Cultura de la Legalidad, 2 clases se las dedicamos precisamente al módulo ONU, lo llamamos, que es justamente esta perspectiva de ética profesional aterrizada a la abogacía. Es también muy, muy interesante que desde el primer semestre tengamos esa noción de cultura cívica mínima que debemos tener, mínima. No es ser solo buen samaritano, es asumir la necesidad que tenemos de un cambio sistémico, ¿no? Vemos el caso Palermo, famoso como parteaguas, ¿no? Se necesita una infraestructura social constituida por diversos actores. Por supuesto que no es nada más la labor del juez, de la institución educativa, del centro de autoridad moral en cada sociedad. No, es una acción orquestada con sociedad civil, con academia, pero que como abogacía, como gremio profesional, pues somos quienes tenemos esta caja de herramientas jurídicas de la que hablábamos ahorita para generar un cambio. De eso va la materia más o menos, y entonces ellos implementan también proyectos. Y para trabajar, en definitiva, por el bienestar colectivo. Para mejorar la realidad. Hay una psicóloga a la que yo sigo muy de cerca que dice que servir a los demás es algo que nos da mucho bienestar, ¿no? Y de hecho de eso estuvimos hablando hace poco, ¿no? Como es que hay estudios que incluso, decíamos el otro día, muestran que estar al servicio de los demás, contribuir al bienestar de los demás, alarga la vida, ¿no? Sí. En esto nos habíamos quedado el otro día. Hace sentir también que da longevidad. Sí. Wow. Sí. Margarita, ¿qué nos platicarías hoy sobre derechos, sobre servicios públicos? Quería hablar de 3 cosas, pero a lo mejor solo 2 que tienen que ver con la felicidad y el derecho. Una es que acaba de salir el World Happiness Report, o el Reporte Mundial de la Felicidad, en el que se estudian los niveles de satisfacción con la vida y otros factores en muchos países, como 140 y tantos. A mí no me preguntaron, Bueno, el muestreo es una de las críticas, que no tiene muestras muy grandes. Pero no hay duda, ya durante muchos años consecutivos los países más altos son los países escandinavos. Finlandia, Dinamarca, Noruega, y se van barajeando. Y una de las explicaciones más aceptadas sobre por qué la gente está tan satisfecha con la vida en esos países es porque tiene instituciones muy fuertes. Tiene desarrollo económico, efectivamente,
pero las instituciones funcionan bien, son sistemas democráticos y la gente tiene mucha confianza en las instituciones y en los demás. Y creo que esto es algo completamente ligado a esto del Estado de Derecho, ¿no? Y por otro, esa es la buena noticia. La mala noticia es que en Estados Unidos se ha visto en diferentes encuestas que la profesión más infeliz es la abogacía. No sé si en México sería interesantísimo, sería súper interesante hacer una tesis en México, una investigación sobre eso. Pero en Estados Unidos está muy bien establecido y es interesante. Yo conozco a varios abogados que han hecho una maestría en psicología positiva aplicada y que están trabajando con las barras de abogados de su para tener educación para el bienestar para los abogados, ¿no? Y el por qué es, una de las hipótesis es que es una especie de deformación profesional, que como abogado siempre tienes que pensar en qué puede ir mal, ¿no? Para hacer bien tu trabajo, pero que luego eso pues te lo llevas a tu casa y a tu vida cotidiana. Es una especie de pesimismo aprendido. Y que trabajan muchas horas además, ¿no? Pero bueno, esa parte de calidad de vida también, ¿no? También les pagan igual. También les pagan igual, porque en Estados Unidos 10 minutos de abogado, ¿para qué te cuentas? Y lo otro que les quería... ¿El tercer punto? El tercer punto tiene que ver con la regulación del ejercicio profesional, que me parece que en México es muy... Pues es como uno no nos enseñan, así como una estudiante decía que en su carrera no le enseñan derecho, no sé si han cambiado los programas, pero cuando yo estudié psicología no estudiabas nada de la regulación. Y me da la impresión que, por ejemplo, hoy en día ya el ejercicio, la psicoterapia en México está regulado por la Ley de Salud. ¿Es la Ley Federal de Salud o Nacional? General, ni federal ni nacional. General de Salud. Yo creo que la mayoría de los psicólogos no la conocen realmente. Tan importante. Y cuestiones, por ejemplo, con la pandemia surgieron cosas como que se puede hacer terapia en línea, y de repente si me habla alguien de Colombia, que si le doy terapia, yo no sé si puedo ejercer en Colombia, y he tratado de averiguar y no está nada claro, ¿no? En fin, pues esas eran las cosas que quería mencionar. Yo tengo una duda en la primera. Sí. Sobre lo de la felicidad y los nórdicos. Yo no podría ser feliz en un país nórdico con ese clima, pero no tiene nada que ver. Pero no es... Y bailando como bailan. ¡Ay, sí! Que de acá a acá es... Bueno, ¿puedo hacer un paréntesis? Es que realmente se llama el World Happiness Report, pero estrictamente lo que miden es la evaluación con la vida, la satisfacción con la vida, no tanto las emociones. Cuando lo que se mide son las emociones positivas, los países latinoamericanos tendemos a salir mejor. Pero en cuanto por lo del baile. Por ejemplo. Dejémoslo en que Latinoamérica es muy emocionante. Exacto. Está genial. Satisfacción con la vida. Sí. Es muy interesante ese concepto. Sí, te preguntan, imagínate una escalera de 10 escalones. Sí. El primer escalón es la peor vida que te puedas imaginar, el 10º la mejor vida que te puedas imaginar. ¿Dónde estás tú? Entonces, y se relaciona con la certeza que da tener instituciones fuertes, tener servicios públicos uniformes, universales, de calidad. Claro. Pero yo, por ejemplo, no hubiera podido hacer todo lo que he hecho en México en otro país, porque me hubieran encajonado a hacer estrictamente cosas de investigación, hice olimpiadas, escribí en los periódicos, cosas de divulgación, tesistas. Entonces, yo sí estudié en el 11. Qué interesante, pues qué bien. En cuanto a satisfacción con la vida, pues, oigan. Felicidades, Carlos. Feliz. Eso está genial. Qué importante, qué grandes datos, Margarita. Sí. Oye, en tu libro, del que no hemos hablado apenas, pero que quizás acaba de salir, salió hace unos meses, entonces quizás haya algún oyente a quien le interese echarle un ojo o leerlo. Hablas mucho de algo que nos interesa a todos nosotros, o a casi todos nosotros, porque somos docentes, ¿no? Y es de las condiciones que debería tener un país para que la educación sea lo más igualitaria posible, pero también lo más eficiente posible, tal. Y además das datos interesantes. Por ejemplo, me llamó la atención esto que a menudo decimos, bueno, pues es que en Japón o en Finlandia la educación es mejor por su cultura, ¿no? Tú dices, no, o sea, la cultura hace 50 años en Finlandia no era así, o hace 50 años en Japón luchaban por llevar a los niños a la escuela porque consideraban que igual eso era una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces la cultura cambia. Pero lo han compensado. Entonces, ¿cómo se ha compensado? Con el papel del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dirías sobre esas condiciones que el Estado debería proveer para que
aquellos que se dedican a aprender o a enseñar Claro. tuvieran mejores condiciones. Sí, ¿no? Gracias, Digo, Javier, por el interés. Son 300 páginas, no lo vas a poder resumir en 2 minutos, No, pero claro, bueno, claro, unos lineamientos claro. para que te lean. Precisamente en el libro lo que hago es repensar la teoría del servicio público, que es una cosa muy importante dentro del derecho administrativo, Ujú. a la luz de un caso de estudio. Y el caso de estudio es el Sistema Educativo Nacional en México. Me enfoco más concretamente en la educación básica en el libro, a pesar de que ahorita lo que hago, el 95% del tiempo es nivel superior. Acá en el libro, en el doctorado, analicé un poco más el nivel, la parte básica, los niveles que integran la educación básica. Y es muy interesante porque tener una perspectiva administrativista del derecho nos permite mapear un servicio que se debe otorgar a la población tan importante como el educativo, pero también otros como el hídrico o la salud, desde luego, que ahorita mencionaba Margarita, en su altísima complejidad, ¿no? No estoy justificando que no hagamos las cosas bien por parte del Estado, pero los retos son mayúsculos, ¿no? Desde el tamaño... desde el tamaño del sistema, el número de escuelas, las de diferencias docentes, de contexto, la heterogeneidad del país, la pluralidad en todo sentido, que son cosas buenas, pero son cuestiones que tenemos que conocer, afrontar y manejar, desde luego las desigualdades estructurales. Entonces, pues hay que considerar distintos, desde luego, elementos del servicio educativo, que contestando a la pregunta de Javier, pues sí, es muy complejo, ¿no? Entonces, el derecho humano a la educación, que desde el nivel internacional, Declaración Humana, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y vamos recorriendo todo el sistema jurídico hasta llegar a la ley estatal de cualquier entidad federativa en México que regula la educación, nos permite el derecho humano establecer estándares de análisis para ver cómo estamos cumpliendo esos mínimos necesarios de accesibilidad, adaptabilidad. Carlos, por favor. ¿Y qué piensas tú? ¿Cómo está nuestra educación básica? Porque yo estuve viendo, por ejemplo, últimamente los libros de matemáticas y están plagados de errores. Entonces, con unos libros así te da lo mismo todo lo demás. Justamente en la Clínica en Derecho y Política Pública, el semestre pasado trabajamos ese tema en colaboración con Proeducación y precisamente pues veíamos como todo el proceso administrativo, todas las etapas, los actores y los procesos que estuvieron o que deben estar involucrados en el complejo proceso de elaborar los libros de texto, ¿no? Como mucho en México, ¿no? La presencia de la CONALITEC desde hace muchas décadas en México, la instancia encargada de producir y distribuir los libros de texto, es una cosa maravillosa. Es un elemento de la gratuidad educativa importantísimo. En muchas ocasiones es el único material con el que se cuenta. Claro, siempre ahorita y cuando, estoy totalmente de acuerdo supuesto, contigo, siempre y cuando muy cuidado el contenido. realmente Sí. cuidado el contenido. Desde luego. Y eso lo hacían antes gracias a las editoriales, porque ponían los libros a concurso y los evaluaban. Entonces, si tú tenías algún error, me tocó en alguna ocasión evaluar libros, Ay, si qué tienes interesante. errores en el libro, pues no se publica. Claro. Pero ahorita que es juez y parte, ya la cosa cambió, ¿sí? Porque ahora ya no hay nadie que evalúe. Los libros los hacen en la SEP, deciden ellos y claro que se les fueron errores porque no son capaces. Y yo creo que ahí el problema esencial es de capacidad en los distintos puestos. Las capacidades, ¿verdad, Carlos? Precisamente las capacidades de nuestros operadores jurídicos es donde tenemos que fortalecernos definitivamente para lograr ir transitando a ese estado de madurez institucional que Margarita ahorita nos mencionaba de los países nórdicos. Estamos un poco lejos, geográfica y en otros sentidos, geográficamente en otros sentidos de ahí, pero esa madurez y esas capacidades de los operadores, no nada más jurídicos, desde luego, desde distintas profesiones, pero bueno, hay mucho abogado en el Estado, sería bien importante para, no de la noche a la mañana, de hecho las reformas educativas toman bastantes décadas para ver los primeros resultados. Acá cito un libro que habla sobre la reforma en Finlandia,
la reforma educativa y de cómo fue un proceso, desde luego, que hubo que observar, que hubo que tener paciencia. Si cada 6 años cambiamos de idea respecto a nuestra evaluación, por ejemplo, y así, pues en no vamos educación ni a ver, el tiempo ¿no? es fundamental. Claro. Hay que tomarse el tiempo, y lo vuelvo a repetir, hay que tomarse el tiempo para hacer cualquier cambio en cualquier nivel. Sea básico o sea universitario. Sí. Hay que pensar muy bien los cambios. No se pueden hacer en 6 meses. Sí. Y luego ver los resultados toma mucho tiempo, ¿no? Para analizar la trayectoria del estudiantado, los resultados en el aprendizaje, el nivel de satisfacción con la educación en vez de con la vida. Bueno, no sé. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Y otra parte que algo mencionaba ahorita Javier es esta idea de aterrizar al contexto, ¿no? Si en Finlandia hicieron una maravillosa reforma educativa cuyo principal énfasis fue la formación inicial docente, desde la atracción de perfiles hasta, desde luego, la formación docente y luego como el ingreso a la profesión docente. ¿Qué pasaría en México? ¿Tendríamos los resultados exactamente que tuvieron en Finlandia si solo insertamos esa reforma? Desde luego que no. O sea, y de eso habla el libro básicamente, ¿no? De esa complejidad del sistema y de cómo debemos identificar sus elementos para poder ordenar y priorizar las medidas públicas que deben tomar efecto, no desde solamente reformas constitucionales, desde luego, no necesariamente más presupuesto público en educación, que siempre es casi la 5ª parte de nuestro presupuesto público a nivel federal. No, de hecho, se puede gastar el mismo dinero, pero mejor. ¿No? Y más focalizado en escuelas y la autonomía. Ahorita estamos en la clínica viéndolo, el programa La Escuela es Nuestra, que precisamente cada escuela va decidiendo. En fin, es tan complejo que podríamos quedarnos aquí 2 horas. Todo el día, pero ya ven que a mí lo de derecho y educación, bueno, me encanta. Yo les traigo un dato para la próxima vez que se haga un silencio incómodo en la conversación, tengan con qué rellenar. Nunca nos ha pasado aquí. Sí, será difícil, ¿verdad? No, les voy a platicar de por qué tenemos la proporción de zurdos que tenemos en general. ¿Qué cuáles? El 10% de la población mundial es zurda y esto se ha mantenido por 500 millones de años. Hay muestras en los restos. No había seres humanos hace 500 millones de años, ¿no? Miles de años. Okay. Pido todas las disculpas del mundo. Miles de años. Sí, me emocioné. Los dinosaurios eran zurdos. Los dinosaurios el 10% eran zurdos. ¿Y ahí incluyes a todos los que no dejaron ser zurdos? No. Bueno. Sí, eso no. Pero es bien pero esto de los 500 miles de años, no millones, se puede ver en los restos humanos, tanto por qué tan largo está el hueso y la densidad del hueso, se marca, y también por tanto el tipo de herramientas como el desgaste de las herramientas se puede notar si eran diestros o zurdos. Y en general está súper influenciado por cuál es la mano dominante de tus padres. Si tus 2 padres son diestros, tú tienes probabilidad del 10% de ser zurdo. Si tu padre es zurdo, tú tienes la probabilidad del 17%. Tu madre es zurda, tú podrías ser 22%. Y si ambos son zurdos, tú tienes la probabilidad del 25%. Ninguno de ustedes son zurdos, ¿verdad? No, pero tengo un hijo zurdo. Mira tu hijo. Y entonces esta parte de genética abre la puerta a que la proporción de zurdos que se ha mantenido por tanto tiempo sea una cuestión evolutiva. Y hay una propuesta de que esto se da por un balance entre las características competitivas y cooperativas de nuestra sociedad. Los beneficios de ser zurdo queda muy claro en la parte competitiva. Entonces, en cosas como deportes de 1 contra 1 o en peleas o cosas así queda muy claro. Y, por ejemplo, el 50% de los bateadores más exitosos son zurdos. Y esto es porque tienen como esta ventaja sorpresa, porque ¿cómo se llaman los que lanzan? Pitcher, bueno, no sé cómo se dice en español. Es muy claro eso, es porque les acercan más fácilmente la pelota a uno. Entonces, en general lo han practicado más. Por eso incluso hay bateadores que se convierten en zurdos. No son zurdos naturales y se convierten
para poder qué pegarle mejor. O por lo menos ambidiestros se quedan. Sí, tal vez. ambidiestros. Buenísimo. Y ese tipo de ventaja también se observa como en box, en esgrima y cosas así. Maradona, Messi, quizás en fútbol. ¿En serio? Eso no me lo Pero sé. Johan Cruyff y De Stefano eran derechos. Sí, sí. Es más ambidiestros. Y esta... Ambipiernas. Ambipiernas. Claro, sí, Claro. mi pierna, sí. Y esta hipótesis como de el combate es un ejemplo de selección negativa dependiente de la frecuencia, que esto quiere decir, mientras menos común es la característica, más valiosa. Por el contrario, está la selección positiva dependiente de la frecuencia. Mientras más común es la característica, más valiosa. Mantengan eso en la cabeza cuando hable de cooperación. Si siguiéramos esta parte del combate, normalmente una característica que favorece a un grupo de la especie tiende a crecer hasta que ya son tantos que pues no es tan representativa. Entonces, si fuéramos una sociedad plenamente competitiva, podría ser que terminamos siendo como 50-50 entre diestros y zurdos, pero claramente eso no pasa, y en parte se argumenta que es porque nuestra evolución también ha estado altamente marcada por la cooperación, y esto se ve mucho sobre todo en herramientas. Y entonces aquí pone el ejemplo de que en el golf únicamente el 4% de los más exitosos son zurdos, y es un deporte en el que no dependes de la habilidad del otro. Y esto podría ser, por ejemplo, está muy al aire, pero va a ser mucho más difícil que un chavito que en potencia pudiera ser muy bueno para ser golfista, cuando se le presente pueda encontrar un palo de golf para zurdos. Y esto también se ve en las herramientas. A los zurdos les cuesta mucho más utilizar las tijeras, las máquinas de coser, y tienen muchos más accidentes por las herramientas, y somos una especie que utiliza y depende de las herramientas desde siempre, más o menos. Como habilis. Ajá. Entonces, si fuéramos una especie plenamente cooperativa, Seríamos todos diestros. todos diestros. Uy, Ajá, entonces y el la derecho, o sea, el derecho tiene que ver con la cooperación. Y entonces se considera que esta persistente proporción minoritaria de zurdos es una como clara muestra de equilibrio entre cómo somos tanto cooperativos como combativos. Y se me hizo muy chulo. Muy Pues interesante. ¿Verdad que sí? ¿Puedo Cito a comentar Ted Ed. algo? Por favor. Uno de mis hijos es músico y es zurdo, y estudió en una universidad de música, y ahí ¿Qué la instrumento tasa... toca? Guitarra. La tasa es del 25% Yo juro de que- los estudiantes son zurdos. Juro que son más creativos. Mucho más alto. Mucho más elevado. Pero, por ejemplo, en guitarra, como las guitarras están siempre tienes hechas que- para derechos, yo la primera guitarra que vi para zurdo fue la de Paul Paul McCartney. McCartney. Ahí fue donde me di cuenta, pues si le cambian las cuerdas ya es de zurdo, ¿no? Jimi Hendrix también, ¿no? Pero ya es Ya es posterior. después, ¿no? 15% más Es que lo posterior. que... Hablando de las cajas de herramientas, tú dices que los que estudian derecho Ya nos tardamos mucho. los dotas de una caja de herramientas, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Sí, Estamos sí. de acuerdo. Eso significa ¿Sí? el- Y no me hablaste de una cosa que es muy importante para mí, por lo menos, que es en educación la práctica. Es decir, yo no puedo concebir Las a un clínicas, médico, Las clínicas. pero hay otra práctica de la que no me hablaste, que es la que quiero que me cuentes. Yo no puedo conseguir a los médicos si no hacen la práctica, digo. Es terrible, pero pues ni modo, Hasta así miedo, tiene ¿verdad? que ser. Sí, pues sí, tienen que estar en las prácticas, Claro. y los ponen en los hospitales en unas situaciones horrorosas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me cuentas de los pasantes? En México es particularmente notorio lo que está comentando Carlos. En promedio, alrededor de quinto o sexto semestre, o incluso antes, en nuestro estudiantado, y es muy común en general en México, empiezan las prácticas profesionales más allá de las clínicas, directamente en espacios laborales. Notoriamente, despachos jurídicos, instancias judiciales, yo les diría, que son los dos principales receptores de los llamados pasantes. Y más o menos en el último año y medio de la carrera, prácticamente la totalidad de nuestro estudiantado está precisamente practicando la profesión desde antes. Acá siempre tratamos de privilegiar mucho, como ustedes saben, la libertad de cada estudiante, y pues obviamente que vaya concretando el plan de vida según sus intereses, pasiones, inclinaciones, prioridades. Entonces siempre les recomendamos pues que no hay una receta, que es bueno irse acercando a la práctica profesional, también que sea de su interés, porque volvemos a lo de la diversidad de caminos que hay, ¿no? En realidad, sí hay personas que tal vez les interesa más la academia,
¿no? El estudio del derecho, entonces, pues tal vez una práctica de asistencia de investigación, de intercambio en el extranjero, le pueda dar más a esa persona que estar de pasante en un despacho jurídico. Esa es la otra pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Tú por qué te dedicaste a la educación si te prepararon para la práctica? Y a todos los preparan hacia la práctica, ¿o no? Sí. Bueno, a los filósofos sí nos preparan mucho para la práctica. Para todos en derecho. Estoy preguntando específicamente. Tú estudiaste filosofía, ¿verdad? Sí, estoy preguntando específicamente a... Sí. ¿Por qué te cambiaste? Yo, Ana, ¿verdad? Ana, sí. ¿Por qué te cambiaste a la educación en vez cuando toda tu educación fue hacia la práctica? Bueno, no les voy a hacer el cuento largo, pero acá en el ITAM estudié desde, con todo el cariño a la institución en 2006, ¿no? Desde ahí me enamoré del ITAM. Aquí sigo, en 2024. Y bueno, estudié esos 5 años la carrera aquí y siempre el tema educativo me llamó la atención desde la preparatoria. Es decir, me acuerdo en las materias de estudios generales que nos dejaban un ensayo, siempre escogía política educativa. Interesante. Pero así como a nivel de que, me gusta el tema. Me interesaba mucho trabajar en el gobierno, cosa que ocurrió. Todavía estuve en la estadística del último año, trabajando fuera, en el Instituto Nacional Electoral, que en ese entonces era IFE porque fue hace muchos años. Luego estuve en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, tuve el gusto de ya irme a Washington a la maestría, donde estudié Derecho y Gobierno. Y me sirvió para una reflexión de vida. Y ahí me di cuenta que que sí me interesaba muchísimo trabajar el tema público, pero desde la academia, desde la investigación. Me apasiona realmente todo lo que tiene que ver con temas educativos desde el derecho o temas jurídicos desde la educación, o sea, como que ambos direcciones. Entonces ahí tuve oportunidad de estudiar un programa en política educativa y evaluación de programas, y ya volví acá a trabajar en el ITAM en 2015. Fundamos la clínica que les conté y entré al doctorado y me especialicé ya en precisamente. Okay. Y pues sí, es mi pasión y ahora vivo en carne propia el servicio educativo con el gusto de estar con la carrera de Derecho, porque pues ahí sí el trato con estudiantes, con profesorado, pues es el día a día, ¿no? Lo que medio escribí aquí así imaginándolo, ahora lo estoy viviendo, aplicando. Sí, con todo el gusto y el cariño, ¿no? De estar. Bueno, Ana, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Quien se haya quedado fue muy rápido. Con más, puede leerte o puede volver a escuchar nuestro podcast. El que es considerado uno de los más grandes abogados de la antigua Roma, Cicerón, decía: la ley no es otra cosa más que el principio recto e inspirado en los dioses, que nos ordena hacer lo que es honesto y nos veda hacer lo opuesto. Unos siglos antes, en el siglo IV a.C., el gran orador griego Demóstenes defendió que los guardianes de la Constitución son el pueblo, las leyes y las maldiciones. Que conversaciones como la de hoy, con nuestra invitada especial, Ana Zorrilla, y nuestros amigos de siempre, sirvan para recordarnos que es legítimo maldecir la injusticia hasta que reconozcamos lo que los antiguos reconocieron, que eunomía, la buena ley, dique, la justicia e irene, la paz, eran, son y serán siempre hermanos. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, a la Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Luis y Camila.